Hoy vamos a estudiar la lección número 3, que es el ritual y el entendimiento en el Nuevo Testamento. Recordemos que vamos a recordar algunos de los puntos, o más bien los puntos que nosotros habíamos considerado en la lección número 2, con relación a las condiciones que Dios ha colocado para obtener una bendición del Señor. Una bendición puede ser concedida, o sea, pues dada con base en la fe de la persona, sin que medie, acto alguno de mérito humano. O sea, pues estamos hablando aquí de la fe sola, de aquellos casos en el Nuevo Testamento donde personas fueron bendecidas solamente con la fe, simplemente creyeron. Una bendición, como punto número 2, puede ser concedida con base en la fe que requiere de la obediencia ciega, desprovista de entendimiento. O sea, pues, hay personas que fueron bendecidas y ni siquiera entendieron las condiciones o por qué del mandamiento, pero recibieron una bendición. O sea, pues es una obediencia ciega. La tercera es una bendición que puede ser concedida con base en la fe que motiva a la acción con el fin de lograr un resultado. Por ejemplo, vencer el mundo requiere una acción del hombre, requiere una acción del individuo. Y es el resultado de creer en Jesús. Jesús nos dice en 1 Juan 5, 4 al 5, que es necesario nosotros hacer ciertas cosas, porque creemos en Jesús, hacer ciertas cosas para nosotros poder vencer el mundo. La cuarta, hermanos, es una bendición, puede ser concedida por causa de acción basada en la fe, sin conexión lógica alguna entre la acción y el resultado. O sea, a veces cuando Dios pide algo a alguien, pero no hay ninguna relación entre el acto y la bendición recibida. Pero aún así, Dios es el que provee la bendición o es el que da el beneficio. Y la quinta es una bendición, puede ser concedida a otros y no al que tiene la fe en ella. Mateo 9, del 1 al 7, encontramos de alguien que fue sanado, pero no fue sanado por la fe de él, sino por la fe de otros. Jesús dice, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados, levántate y anda. Ese hombre fue bendecido, pero porque otros tuvieron fe en traerlo a Jesús, porque creían que le podía dar la sanidad, ¿no? Entonces, el bautismo, como lo hemos visto nosotros en la primera clase, no sé si ustedes se acuerdan, hay varias clases, o mejor, hay varias posiciones con referencia al bautismo. Entonces, el bautismo debe ser gobernado por uno de estos 5 principios. Y es lo que vamos nosotros ahora a desarrollar. Sé que la lección es un poco condensada, un poco complicada, pero las lecciones que siguen ya van a ser ya vamos a meternos de lleno en el tema de lo que es el bautismo que nosotros creemos hoy en día para el perdón de los pecados. Vamos a mirar acerca de la fe y la obediencia ciega. La obediencia ciega, hermanos, solo requiere de un entendimiento de lo que se manda. Eso es la obediencia ciega. Vuelvo y repito, se requiere un entendimiento de lo que se manda. Punto. Mientras que la fe requiere de un entendimiento, tanto de lo que se manda como del beneficio de lo que se recibe, la bendición, o en algunos casos, una advertencia asociada con ese mandamiento. La obediencia ciega, entonces, les explico, hermanos, de una manera más sencilla, es simplemente obedecer un mandamiento y ya, sin entender por qué, cómo y cuándo y qué recibo. Pero la fe, hermanos queridos, sí requiere que se entienda qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que me pide el Señor, por qué lo tengo que hacer y qué es lo que yo voy a recibir.
yo pienso que en este último punto es donde cabe el bautismo. El bautismo no es simplemente que usted lo haga y usted no entienda por qué, para qué y cuándo tengo que hacerlo y qué recibo. Sería una obediencia ciega. El bautismo requiere que se entienda por qué lo tengo que hacer y qué es lo que yo voy a recibir. ¿Cuál es el beneficio cuando yo obedezco el mandamiento del bautismo? Vamos a mirar algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, y es la persona que tiene fe, la persona que tiene fe puede no tener la necesidad de entender por qué un acto específico es requerido, donde puede ser cumplido en su conexión lógica con el resultado esperado. Entonces, vamos a mirar, hermanos, el ejemplo de la fe y la obediencia ciega. Cuando Pedro y Juan entraban al templo, se encontraron con un mendigo que había sido o que era cojo por más de 40 años. Y vamos a leerlo ahí en el capítulo 3, versículo 4 en adelante. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. Sucedió que lo sanaron, ¿no? Por el poder del Señor. Pero fue una obediencia ciega. Porque, por ejemplo, en el versículo 4, Pedro le dice: míranos. ¿Qué hace él? Pues los mira. ¿Qué esperaba recibir él? Lo que le indicaba: una moneda. No se esperaba que la bendición. Él estaba pensando en otra cosa. ¿Sí o no? Pero aún así, él no mira y luego obedece lo que Pedro le dice, que se levante en el nombre de Jesucristo. Dice ahí: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y él qué hace? Pues lo obedece. Esto es un ejemplo, hermanos, de una obediencia ciega. Él al principio no entendía por qué Pedro le estaba diciendo eso. Vuelvo y repito, él estaba esperando lo que mendigaba: una moneda, dinero, plata, oro, bueno, cualquier cosa que le pudiera ayudar físicamente. Pero él recibió ¿qué? Un beneficio. ¿Cuál fue el beneficio? Fue un beneficio que es la sanidad. Entonces aquí vemos un caso de alguien que obedece, pero no entiende cuál va a ser el resultado de esa obediencia. ¿Qué es cuál? Pues la sanidad. Este es un caso, hermanos, entonces, de la fe y de una obediencia ciega. ¿Claro? ¿Lo entendimos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver la fe en el resultado. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cuando Dios promete una bendición basada en la fe, bueno, la respuesta, hermanos, se requiere para que la persona alcance esa bendición, un resultado, o sea, una acción que va a producir un resultado. Y vamos a leer. Dice ahí en el versículo que cuando Mateo capítulo 13, versículo 58, Jesús estuvo en su propia tierra y no hizo milagros, no obró milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad del pueblo. ¿Qué se requería entonces de ellos para que fueran bendecidos por nuestro Señor Jesucristo? La fe. Pero como no había fe, no les hizo ningún milagro. Entonces aquí vemos que la fe iba a llevar a un resultado, pero como no la tenían, Dios entonces, o Jesús, no los iba a bendecir. ¿De qué manera? Pues haciendo los milagros. Ahora, en algunos casos, Jesús sanó a los enfermos por causa de la fe de ellos en su persona, aún sin haber acción alguna de parte de ellos.
Y este caso de Mateo 9, del 27 al 29, es el caso de los ciegos. Jesús se los encuentra, ellos le dicen y claman misericordia al Hijo a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, ¿qué hace? ¿Ustedes creen en mí? Y ellos dijeron sí. Jesús los toca y les da la vista. No les pide que hagan alguna acción, simplemente, si ustedes creen, listo, no hay ningún problema, los toca sus ojos y los sana. Estos ciegos no hicieron absolutamente nada, simplemente dijeron que creían en quién, en Jesús. ¿Ustedes creen que yo los puedo sanar? Van entonces a ser sanados. En el caso de otros, él requirió acción antes de ser sanado. Y ese es el caso de Juan 9, de un ciego de nacimiento. Y a este ciego, Jesús le dice primero que haga algo, y después de que él hizo eso, que Jesús le manda, es sanado. ¿Qué hace Jesús o qué le dice Jesús al ciego que haga? De Juan capítulo 9. Escupe Jesús, hace lodo, se los unta en los ojos y después ¿qué le dice? Vaya y lávese ¿en dónde? En el estanque. Él va y se lava y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Recobró la vista. Entonces, hermanos, mire, aquí la fe tiene varias connotaciones. La primera parte, Dios no les hizo milagros porque requería de ellos fe. En este segundo, sí se requirió solamente la fe, no más. Y en este, el ciego sí tuvo que hacer algo, ¿cierto? Ir y lavarse. Obedecer. Andrés, Dímelo. no sé si de pronto no se lava, sino que se limpia. Pues ya, claro, de acuerdo a la instrucción del Señor, no hubiera sido sanado. Tenía que hacer tal cual como Dios le había dicho, como nuestro Señor Jesucristo le había señalado. Bueno, en otro caso, hermanos, sanó a otros. Los sanó por causa de la fe de los seres queridos de ellos. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 7, es el caso de un paralítico que se lo llevan al Señor, destapan el techo, lo bajan para que el Señor lo sane. ¿Y Jesús qué hace? Dice la Biblia, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? De los que bajaron al enfermo. Y entonces Jesús le dice al paralítico, tus pecados son perdonados, levántate y anda. ¿Fue sanado por la fe de quién? ¿Por la fe de él? No. No, dice que por la fe de los familiares. De los familiares. Entonces, el bautismo, hermanos, el bautismo, ¿dónde nosotros lo podemos meter aquí? ¿En qué clase de acción de fe que tenga un resultado puede ser el bautismo? De la obediencia. La obediencia. La segunda, Paula, ¿por qué la segunda? Porque ahí nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Pero en el caso de otros se requirió. ¿Será? En el caso de requirió acción. ¿Esta? Sí. No. En esa no requirió. En el que requirió acción. En Juan 9, 1, 7. Esa. Aunque en la Biblia hay muchos casos de diferentes clases de fe en sus resultados, ¿cierto? El bautismo cabe dentro de eso, Sí, claro. de lo que Dios dice que debemos tener fe, pero hay que hacer algo. No vamos a ser salvos solamente por fe o por la fe de otros. Y esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando de aquí en adelante. ¿Me entendieron? Sí, señor. ¿Claro? Bueno, vamos entonces a mirar la intención, el propósito y la acción ya en el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús y los apóstoles enseñaron claramente que una acción correcta debe estar acompañada por la intención correcta y por el propósito correcto. Ni el acto correcto por sí solo, ni el propósito o la intención apropiada por sí solo son aceptables delante del Señor. Se les va a explicar toda esta carreta que les eché, se les va a explicar con las obras de justicia.
Jesús enseñó que las obras de justicia, con el propósito equivocado, así usted la haga, así usted haga la obra correcta, pero con el propósito equivocado, no recibe la recompensa de parte del Señor. Y vamos a leer ahí en Mateo capítulo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. ¿Estaban haciendo la obra correcta? ¿Estaban haciendo la obra correcta? Sí, claro, porque dice el versículo, estaban haciendo algo que era justo. Estaban haciendo algo bueno. ¿Sí o no? Estaban haciendo la obra correcta, pero el propósito era el incorrecto. El propósito era incorrecto. La intención era incorrecta. Y porque el propósito y la intención son incorrectas, entonces la obra no vale. ¿O sí? No. Porque Jesús dice, no tendréis que recompensar a vuestro Padre de los cielos. Están haciendo la obra del Señor, están haciendo obras de justicia, pero como lo están haciendo con una intención diferente, no realmente para lo que la Biblia dice, no es realmente para el Señor, sino para que los demás los vean. Entonces esa obra queda ¿qué? Anulada. No sirve. No sirve. Dios desea, hermanos, que hagamos la obra correcta, pero con la intención correcta, con el propósito correcto. Hay gente que se ha bautizado, claro, hicieron la obra correcta, pero se han bautizado con un propósito incorrecto, con una intención incorrecta, y el hecho de que lo hayan hecho, y el hecho de que hayan hecho pero con intención diferente, no sirve, queda inválido. ¿Cuántas personas nos hemos encontrado nosotros cuando predicamos el evangelio que dicen, pero es que yo soy bautizado, y fui bautizado en agua, y fui bautizado para sepultura, o sea, me sepultaron, pero mi bautismo tuvo un propósito diferente? Yo me bauticé creyendo algo diferente, pero yo también bautizado. No, usted puede hacer la obra correcta, pero si el propósito es incorrecto, no vale. ¿Me hizo entender? Bueno, Jesús dice en Hechos capítulo 10, versículo 35, sino que toda nación se agrada del que ¿qué? Del que le teme, o sea, hace la actitud correcta con la obra correcta. Dios se agrada a aquel que le teme y hace ¿qué? Justicia. Hace la obra correcta con la actitud correcta, con el propósito correcto. Vamos a mirar el tema de la persecución. Jesús dice que si usted es perseguido por las razones correctas, vale. Pero si no, no vale. Dice ahí, hermano, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. Hay gente que ha sido perseguida, ¿sí o no? Pero no por la razón correcta. Entonces realmente eso no vale. Hay gente que ha sido perseguida con el fin de obtener la alabanza de los hombres. Y aún si su cuerpo fuera quemado y si usted entregara todas sus bienes para hacer la obra del Señor, pero si usted no tiene el propósito y la actitud correcta, no vale tampoco. Dice ahí 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no lo hago con el propósito correcto ni con la intención correcta, ¿qué? De nada me sirve. Entonces, hermano, esto se aplica para bautismos de la siguiente manera. Si usted hace el acto del bautismo, pero sin el propósito correcto ni la intención correcta, entonces no sirve. ¿Por qué? Porque Dios exige la acción correcta, el propósito y la intención correcta.
Estos dos versículos nos enseñan que uno puede ser perseguido y no por causa de la justicia, no vale. Usted puede entregar todos sus bienes, dar de comer a los pobres, entregar su cuerpo para ser quemado, pero si usted lo hace sin amor, dice el apóstol Pablo ahí, de nada sirve. Dar es lo mismo. Dios manda a sus seguidores que ayudemos a los pobres. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer ¿con qué? Con diligencia. Pero, si usted da con el propósito equivocado, ¿sirve o no sirve? No sirve. No sirve. Mateo 6, del 2 al 4, ¿qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? Solamente nos pidieron que nos acordásemos. No, ese es Gálatas 2:10. Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 4. Dice que si usted da para ser visto de los hombres, para que los hombres le digan que usted es muy generoso, muy dadivoso, hermano, Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿De acuerdo? muy bien. El dar implica el acto correcto, pero también el propósito correcto. Si no está el propósito correcto, sino con otro propósito, entonces queda invalidado. Primera de Corintios 13, versículo 3, que dice, Jorge, por favor me lo leamos ahorita. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Muy bien. Entonces, dar es una respuesta básica de un cristiano que está haciendo cada vez como el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene esa característica de dar, pero lo hace con amor, lo hace por misericordia. Es más, dice ahí en Hechos capítulo 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir, pero el dar debe, vuelvo y repito, perdón el énfasis, hermanos, debe ser con el propósito y la intención correcta. Jesucristo es un ejemplo de alguien que dio, porque es una característica del Señor. Dice ahí Gálatas 2:20, hermana Leida, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Pero si yo doy, perdón, si yo doy con tristeza, por necesidad, de mala gana, ¿sirve? No. ¿Qué dice 2 Corintios 9, versículo 7? Mateo, por favor. No doy por su corazón, lo que sea de su honestidad, porque Dios ama y no da ley. Muy bien. Entonces, en estos ejemplos que hemos visto, hermanos, ante los ojos de Dios, un acto, una obra, está vacía, está hueca, si no va acompañada con el propósito correcto por parte de aquel que se involucra en el acto. ¿Y esto qué tiene que ver con el bautismo? Hermanos, tiene que ver mucho, porque vuelvo y repito, cuando uno empieza a predicar el evangelio a las personas, uno se encuentra que casi todo el mundo de los contactos dicen, yo ya estoy, ¿qué? Bautizado. Y le explican a uno cómo lo hicieron. Me bajaron al agua, fue el bautismo fue en sepultura, pero cuando explican la razón, el propósito y los motivos, son motivos que incorrectos. Así usted haga el acto correcto, pero no con el propósito correcto, ¿qué? No sirve de nada. Porque, hermanos, por estos principios que nosotros estamos viendo acá, entonces Dios siempre ha exigido en su obediencia, que tiene que ver con el perdón de los pecados, hacer el acto correcto y para el propósito correcto. Si falta alguno de los dos,
es inválido. Con relación a la oración al ayuno, Jesús dijo que son buenas obras, pero si se hacen con el propósito que no es, son vanos. Mateo 6, versículo del 5 al 7, hermano Héctor, por favor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muy bien, entonces Jesús rechaza la oración y el ayuno que se hacen con los propósitos incorrectos. Mateo 6, del 16 al 18, cuando habla acerca del ayuno. Paula, por favor. Ahí está. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. Bueno, aparte de este ejemplo de la oración y el ayuno, que si se hacen con la intención incorrecta, Dios no lo acepta. También se aplica, hermanos, con relación a la enseñanza del Evangelio. Hay muchos grupos hoy en día que enseñan la Biblia, ¿sí o no? Claro, la enseñan. Y hasta enseñan lo correcto. Pero si se enseña lo correcto con una intención diferente, no. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios quiere entonces que sus seguidores enseñen, que enseñemos, que prediquemos. Aunque la enseñanza correcta es aceptable para él, cuando aquellos que tienen otro propósito incorrecto, entonces no vale. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 18 dice: algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Miren, hermanos, aún en la enseñanza, Dios enseña, o Dios nos dice que es necesario las dos cosas. Enseñar lo correcto, pero ¿con qué? Con la intención correcta. Pero si se enseña con otro propósito, como dice ahí, por envidia, por contención, por pleito, no vale. Aún si está enseñando la verdad, o sea que la intención, hermanos, el punto es, que les quede bien claro en esta noche, si usted hace algo para el Señor, está haciendo el acto correcto, pero si lo está haciendo con la intención incorrecta, Dios no lo acepta, incluyendo la enseñanza, incluyendo la predicación. Pablo era testigo de que algunos predicaban la verdad, claro, la predicaban, pero ¿con qué intención lo hacían? Por envidia, por contención o por conveniencia. Hoy en día mucho se predica acerca del dar y les enfatizan a las personas que tienen que dar, pero lo hace con una intención negra, ¿sí o no? Por avaricia, por exprimir a las personas. Entonces esas enseñanzas, hermanos, no cuentan delante del Señor. Entonces la acción puede ser correcta, pero si el propósito es errado, tal acción no es aceptable delante del Señor. El cántico, 1 Corintios capítulo, el cántico, 1 Corintios, espérense, Corintios no, Efesios 5, versículo 19, Colosenses 3, 16,
Mami, por favor, si quiere lo lee. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, muy bien. Hermana Olga, Colosenses capítulo 3, versículo 16, si alcanza a leer ahí o si lo tiene en la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien, en estos dos versículos están implicadas las dos cosas necesarias. Cantar, ¿sí o no? Y nos dice cómo cantar. ¿Con qué? Con salmos, himnos y qué. Pero es necesario, perdón, o es aceptable solamente el acto como tal, cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué más dice? Hay que cantar, ¿sí? ¿Con qué? Con gracia. ¿En dónde? En el corazón. Colosenses 3:16 dice ahí, con el corazón al Señor. Dice Efesios 5:19, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Así que si nosotros cantamos aquí, haciendo el acto correcto, los himnos correctos, salmos e himnos, pero si lo cantamos sin gracia y lo cantamos sin el corazón, sin ánimo, sin propósito, ¿qué? No, porque Dios requiere las dos cosas, el acto y la intención. Debe ser correcta. La cena del Señor, lo mismo, hermanos. La cena del Señor, 1 Corintios 11, del 23 al 26, dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está diciendo que comer, que tomar. Hay versículos donde nos dice cuándo hacerlo, el primer día de la semana, de hecho 27. Pero usted puede hacerlo el día, comer el pan sin levadura y el jugo de uva, y aún así hacer el acto inválido si lo hace de una manera incorrecta o con un propósito incorrecto. Primera de Corintios 11, 27 al 31 dice que nosotros nos debemos examinar antes de participar del pan y del jugo de uva. Dice ahí el versículo 28, Gorda, por favor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, del 27, mejor dicho, dice ahí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Muy bien. Entonces, la intención es incorrecta, entonces, ¿qué pasa con la cena del Señor? La estamos tomando como indignamente. Ahora, volteemos la película para el otro lado. Hay cosas que son malas y la gente las hace con buena intención. El adulterio, la fornicación y la borrachera son cosas malas. Pero la intención que muchos dicen, ¿por qué lo hicieron? Así se considere buena, es que es mala, porque el acto mismo es que es malo. Es malo. ¿O no? Sin importar la intención con que se haya hecho. No es que robé porque, y empiezan a exponer una cantidad de razones, y uno dice, ah, hombre, como que tienen razón, qué pesar, les tocó. Vea, así la intención sea buena, pero si la acción es incorrecta, porque la Biblia está mal. ¿Sí o no? Bueno,
Jesús expresó, hermanos, la intención y el propósito en este versículo. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Jesús no dijo, póngale cuidado, Jesús no dijo que el mirar a una mujer es cometer adulterio. ¿O sí? No. ¿Mirar a una mujer es cometer adulterio? No. Dice mirarla, y con qué propósito mirarla. Dice, si la mira para codiciarla, entonces eso ya incluye una intención errada. Por eso dice entonces Jesús, terminando el versículo, adulteró con ella en su corazón. La mayoría de los actos son correctos o incorrectos, pero eso sí depende del propósito. Bueno, y lo repito, la mayoría de los actos son correctos o incorrectos dependiendo del propósito de la persona que se involucra en tales cosas. Bueno, hermanos, entonces, Dios acepta la obediencia, pero que conlleva un propósito correcto. Hermanitos, la fe obediente que tiene que ver con la salvación incluye el acto correcto y el propósito correcto. Romanos 16 del 26 dice, cuando hablamos acerca de la fe para la salvación, dice de la siguiente manera. Hermano Hernán, por favor. ¿Pero qué ha sido manifestado ahora? ¿Y por qué las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe? Muy bien. ¿Para que obedezcan a qué? A la fe. La fe hay que obedecerla. Y eso incluye, vuelvo y repito, hermanos, el acto correcto y el propósito correcto. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Saray, por favor. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, en conclusión, el principio de la fe conlleva lo siguiente. Cuando estamos hablando aquí de la fe para obtener un beneficio del Señor, una bendición. En este caso que estamos estudiando el bautismo. Todas las personas que quieran llegar a obtener la salvación deben creer, pero deben llenar estos principios. Uno debe entender lo que se ha prometido. ¿Sí o no? La persona debe entender qué es lo que Dios le está prometiendo cuando se bautiza. ¿Qué le está prometiendo el Señor? El perdón de los pecados. Si usted no entiende para qué se bautizó, grave, ¿se mojó o no? Se mojó. Entonces la fe requiere que usted entienda qué está haciendo. Uno debe creer que Dios puede cumplir lo que Él ha prometido, ¿o no? Claro. Si yo lo hago, entonces Dios me prometió esto, entonces ¿qué debo hacer? Creer que Dios realmente me dio el perdón de los pecados cuando hice lo que Él me pidió hacer, que es bautizarnos. Uno debe considerar digno de confianza al que hizo la promesa. O sea, pues, que es Dios. No es necesario que haya una relación lógica entre la acción requerida y el resultado deseado. ¿Me explico? ¿Lo entienden? ¿Es necesario que haya una relación lógica entre la acción requerida y el resultado deseado? ¿Es necesario? Alguien podría decir, hermano, pero ¿cómo así? O sea, mis pecados no son tangibles. O sea, no se ven, son espirituales, están en el corazón. ¿Cómo así que yo metiéndome al agua, algo físico, me va a limpiar algo espiritual? Puede que usted no entienda la lógica, la relación que hay entre el bautismo y el resultado. Pero se hace entonces es por fe, porque Dios dice que si usted lo hace, sus pecados van a ser ¿qué? Pero no, mire el caso de Naamán. ¿Se acuerda del caso de Naamán? Eliseo le dice, hermano, usted está leproso. Para que usted se salga de la lepra, métase a dónde? Métase 7 veces al río. ¿Qué hizo Naamán? Él trató de entender la acción
y el resultado, pero ¿cómo así? ¿Cómo me dice que yo me meto aquí en el Jordán sucio, si Abán y Farfar, ríos de donde yo soy, son más limpios que esto? ¿Cómo voy a resultar yo ser limpio aquí? Vea, si usted no entienda la relación entre lo que va a hacer y la bendición, o sea, no se exige que usted entienda la lógica que hay entre las dos cosas, conectar las dos cosas. Porque Jesús simplemente dice que cuando yo lo hago, yo me bautizo, es la sangre de Jesucristo es la que me va a limpiar mis pecados. ¿En qué? En el rito, en el acto que es el bautismo. Entonces nada más entendió que la lógica entre las dos cosas no era necesaria, simplemente que hágalo y para lo que Dios dice, y va a alcanzar ¿qué? La bendición del Señor. La quinta cosa, hermanos, es que la fe se pone en lo que Dios va a lograr, no en lo que uno va a lograr, sino en lo que Dios va a hacer por usted. Y en el bautismo es ¿qué? El perdón de los pecados. Por último, la fe acepta que Dios puede cumplir una promesa aun cuando uno no sepa la forma como Dios lo hará. Oiga, pero hermano, explíqueme cómo yo metiéndome allá mis pecados son disueltos. Sí, Dios lo hace ahí. ¿Cómo? Crean en el Señor, porque es lo que Dios dice. Y séptimo, hermano, la fe va más allá del principio de la obediencia ciega. O sea que el bautismo no es, me metí ahí, yo no sé por qué. No. El plan de salvación implica la acción correcta y el propósito correcto. ¿Claro? ¿Me hizo entender, hermanos? Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a mirar que el bautismo llena el requisito de acción motivada por la fe. Y en el bautismo uno participa de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús cuando obedece de corazón a aquella forma de doctrina. Pero esto lo vamos a estudiar con la ayuda del Señor más adelante. Los invito para el próximo jueves, donde vamos a estudiar lo que Juan el Bautista enseñó sobre el bautismo.